En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tercera lección. Breve historia de la religión del Catecismo Mayor de San Pío X. Resumen de la historia del Antiguo Testamento. De la elección de Abraham al paso del Mar Rojo. El pueblo de Dios. Los hombres, después del diluvio, no permanecieron mucho tiempo fieles a Dios, sino que recayeron muy pronto en las maldades pasadas, y aún llegaron al extremo de perder el conocimiento del verdadero Dios y de entregarse a la idolatría, que consiste en reconocer y adorar como divinidad las cosas creadas. Por lo cual, Dios, a fin de conservar en la tierra la verdadera religión, escogió un pueblo y tomó a su cargo el gobernarlo con especial providencia, preservándolo de la general corrupción. Principio del pueblo de Dios, renuévase con Abraham el antiguo pacto. Para padre y tronco del nuevo pueblo escogió Dios a un hombre de Caldea, llamado Abraham, descendiente de los antiguos patriarcas por la línea de Heber. El pueblo que de él tuvo origen llamóse pueblo hebreo. Abraham habíase conservado justo en medio de su nación, entregada al culto de los ídolos, y para que perseverase en la justicia, le ordenó Dios que saliese de su tierra y pasase a la de Canaán, llamada también Palestina, prometiéndole que le haría cabeza de un gran pueblo y que de su descendencia nacería el Mesías. En confirmación de la palabra de Dios, Abraham tuvo de su mujer Sara, bien que de edad provecta, un hijo, que llamó Isaac. Para probar la fidelidad y obediencia de su siervo, le ordenó Dios que le sacrificase su único hijo, a quien tanto amaba y en quien recaían las divinas promesas. Pero Abraham, seguro de estas promesas, no titubeó en la fe, y, como se escribe en la Sagrada Escritura, esperó contra la misma esperanza, dispuso todo lo concerniente al sacrificio, y lo iba a ejecutar. Pero un ángel le detuvo la mano, y en premio a su fidelidad, Dios le bendijo y le anunció que de aquel su hijo nacería el Redentor del mundo. Isaac, llegado a los 40 años, se casó con Rebeca, su prima, madre después a un mismo tiempo de dos hijos, Esaú y Jacob. A Esaú, como primogénito, tocábele la bendición paternal, pero el Señor dispuso que, por la solicitud de Rebeca, Isaac bendijese a Jacob, a quien antes había cedido Esaú, por una mísera compensación, el derecho de primogenitura. Jacob entonces, para librarse de la ira de Esaú, tuvo que huir a Harán, a casa de su tío Labán, que le dio por esposas a sus dos hijas, Lía y Raquel, y después de 20 años regresó a su casa muy rico y con numerosa familia. A la vuelta por el camino, antes que se reconciliase con su hermano, en una visión que tuvo, fuele cambiado el nombre de Jacob por el de Israel. Jacob fue padre de 12 hijos, de los cuales dos últimos, José y Benjamín, eran hijos de Raquel. Entre los hijos de Jacob, el más discreto y morigerado era José, queridísimo más que todos de su padre. Por este motivo le cobraron aborrecimiento sus hermanos, y este aborrecimiento los llevó a tratar contra él, primero la muerte y después la venta a ciertos mercaderes ismaelitas, que lo condujeron a Egipto y vendieron a su vez a Pitufar, ministro de Faraón. Jacob y sus hijos en Egipto. José en Egipto se granjeó luego con su virtud la estimación y afecto de su amo, pero después, calumniado por la mujer de Pitufar, fue echado en la cárcel. Allí estuvo 2 años, hasta que por haber interpretado al faraón o rey de Egipto 2 sueños y profetizado que tras 7 años de abundancia seguirían 7 años de carestía, fue sacado de la cárcel
y nombrado virrey de Egipto. En aquel tiempo de la abundancia hizo José grandes provisiones, por manera que cuando el hambre empezó a desolar la tierra, Egipto rebosaba de víveres. De todas partes había que acudir allí por trigo. Jacob se vio también forzado a enviar a sus hijos, los cuales no conocieron al principio a José, más reconocidos de él, y dándoseles a conocer, les encargó que llevasen a Egipto a su padre con toda su familia. Jacob, deseoso de abrazar a su amado hijo, fue allá, y el rey le enseñó por su estancia y de los suyos la tierra de Gesén. Después de 17 años de permanencia en Egipto, Jacob, vecino a la muerte, reunió en torno de sí a sus 12 hijos, y con ellos a los 2 hijos de José, por nombre Efraín y Manasés. Recomendó que volviesen a la tierra de Canaán, mas sin dejar olvidados sus huesos en Egipto. Los bendijo a todos en particular, prediciendo a Judá que el cetro o potestad suprema no saldría de su descendencia hasta la venida del Mesías. Servidumbre de los hebreos en Egipto. Los descendientes de Jacob, llamados hebreos o israelitas, fueron por algún tiempo respetados y tolerados de los egipcios, pero multiplicados en gran número hasta formar un gran pueblo. Otro faraón, que reinó más tarde, los oprimió con el yugo de la más dura servidumbre, llegando a ordenar que todos los hijos varones recién nacidos fuesen arrojados al Nilo. Liberación de los hebreos por Moisés. En la espantosa servidumbre de Egipto hubiera perecido todo el pueblo hebreo sin ver la tierra de Canaán, si Dios no viniera a sacarlo prodigiosamente de las manos de sus bárbaros opresores. Un niño hebreo, por nombre Moisés, había sido salvado providencialmente de las aguas del Nilo por la hija de Faraón, que le hizo instruir y educar en la misma corte de su padre. De él se sirvió Dios para librar a su pueblo y cumplir las promesas hechas por Abraham. Crecido ya Moisés, ordenóle el Señor que en compañía de su hermano Aarón fuese al faraón y le intimase que permitiese a los hebreos salir de Egipto. Rehusólo el faraón. Entonces Moisés, para vencer el endurecido corazón del rey, armado de una vara, hirió el Egipto con 10 castigos prodigiosos y terribles, llamados las plagas de Egipto, la última de las cuales fue que un ángel, hacia la medianoche, comenzando por el hijo del rey, mató a todos los primogénitos de los egipcios, así de los hombres como de los animales. La misma noche en que sucedió esta mortandad, los hebreos, de orden de Dios, celebraron por primera vez la fiesta de la Pascua, que quiere decir paso del Señor. He aquí el rito mandado por Dios, que cada familia matase un cordero sin mancilla, y rociase con la sangre de él la puerta de su casa, con lo cual estaría a salvo al paso del ángel, que asase la carne y la comiese luego en hábito de caminante, con el báculo en las manos, como gente que se dispone a la partida. Este cordero era figura del Cordero Inmaculado Jesús, el cual, con su sangre, había de salvar de la muerte eterna a todos los hombres. Faraón y todos los egipcios, a la vista de sus hijos muertos, sin más tardanza dieron prisa a los hebreos que saliesen, e entregándoles todo el oro y plata y cuanto pidieron. Partieron los hebreos, y después de 3 días halláronse junto a la playa del Mar Rojo. Paso del Mar Rojo. Muy pronto se arrepintió el faraón de haber dejado salir a los hebreos, e inmediatamente fuese tras ellos con su ejército, y los alcanzó junto al mar. Moisés alentó al pueblo, que estaba espantado a la vista de los egipcios, extendió su vara sobre el mar, y las aguas se dividieron de parte a parte hasta el fondo, dejando ancho camino a los hebreos, que pasaron a pie enjuto. Obstinado el faraón en su perversidad, se lanzó tras ellos por aquel camino,
pero apenas llegó adentro, cayeron sobre él las aguas y todos los hombres y caballos quedaron anegados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.